Perfecto, nos habíamos quedado entonces en la sesión anterior analizando un poquito de esto y por qué todo eso, vamos a ponerlo así, comentarios peyorativos, por decirlo de algún modo, de todos esos adjetivos que desplazan al reglamento hacia esa posición bastante limitada, bastante disminuida. ¿Okay? ¿Y por qué es esto? Porque el reglamento, por su propia naturaleza normativa, vamos a decir, una tendencia a, a excederse en esas funciones de simple regla técnica, ¿ok? Por ejemplo, en un reglamento tú no puedes crear, en el reglamento no se puede crear una sanción, no se puede crear un impuesto, tienes parte de la reserva legal, pero empiezan los casos grises. De repente, la ley en materias que son muy complejas, digamos, por ejemplo, en materia medioambiental, eh, eh, requiere, crea la sanción, pero requiere del reglamento para precisar ciertos detalles, ¿okay? Ciertos elementos que completan esa norma. Por la decisión sobre la creación de esa sanción en particular está en la ley, en el reglamento. Entonces, bueno, como les digo, hay mucha tensión en esa relación ley-reglamento. Por eso se énfasis. Fíjense, el reglamento de la ley de tránsito terrestre, dictado por el presidente de la República en Consejo de Ministros, el reglamento de la prevención, dice el artículo 1 del reglamento, tiene por objeto desarrollar las normas contenidas en la ley de tránsito terrestre en todo lo relacionado con el tránsito terrestre por vías públicas y privadas destinado al uso público, permanente o casual. Subimos un peldaño, un escalón a la ley de transporte terrestre y vamos a irnos al artículo 174. El artículo 174 crea, esa norma crea un ilícito y le atribuye una sanción. ¿Qué nos dice? Serán sancionadas con multas las personas jurídicas prestatarias del servicio de transporte terrestre de personas y de carga que incurran o permitan a conductores que operen bajo su responsabilidad la comisión de una de las siguientes infracciones. Una norma larga, la estoy subiendo un poquito, ¿no? Para que con la idea. Serán sancionadas con multas las personas jurídicas prestatarias del servicio de transporte terrestre de personas y cargas cuyos conductores incurran en estas infracciones. El exceso de velocidad debidamente comprobado por medios técnicos aprobados por el INTT, el no cumplimiento con los tiempos de conducción y de descanso establecidos en el reglamento de esta ley, con 200 unidades tributarias. Entonces, fíjese que la decisión, ¿verdad?, de crear la sanción está en la ley, en el Parlamento, quien tiene por la reserva legal la competencia para tipificar una conducta como contraria al ordenamiento jurídico, como una infracción administrativa, y además fija de una vez cuánto es la multa que le corresponde a esa infracción. Sin embargo, esta norma es incompleta. El Parlamento, ¿okay?, que por más que tenga sus comisiones, no es el órgano técnico, es un órgano político que toma esa decisión sobre la vida en sociedad y decir, bueno, mira, el que incumpla con esto tiene una sanción, requiere de una norma técnica que establezca cuál es el tiempo de conducción y de descanso. El Parlamento no va a entrar en esos detalles técnicos, el Parlamento toma una decisión política. Política, como digo, me refiero a las normas que rigen nuestra vida en sociedad. Sin embargo, y ahí es donde vemos, perdón, cómo el reglamento es una simple norma técnica. ¿Okay? Vamos a bajar al reglamento. ¿Okay? El artículo 323 dice, los vehículos de transporte público están obligados a cumplir con el tiempo de descanso. Esto lo que hace es repetir un poquito el artículo de la ley, pero me interesa sobre todo el artículo 323 del reglamento.
donde se establecen los tiempos de descanso y de conducción. Para el tránsito de vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte privado de personas o mercancías, se establece como jornada máxima de conducción la de 8 horas continuas, donde por cada 3 horas de conducción corresponderá media hora de descanso. Si permiso del anterior, es obligatoria la presencia de por lo menos 2 personas habilitadas para la conducción alterna del vehículo, chofer de relevo. Deberá reunir los mismos requisitos y cumplir las mismas obligaciones que el conductor principal. Entonces, fíjense que es una limitación a la libertad. ¿Okay? Esta norma es una limitación. ¿A la libertad de quién? Pregunto. Del conductor. Te escuché entrecortado. No sé si... Sí, es una limitación a la libertad del conductor. No. Al final, porque que podrías repetir y disculpa, pero es que se ve todo entrecortado. Solo el final te escuché. Sí, a usted se le está escuchando un poco entrecortado ahorita, profe, pero lo que había dicho era que la limitación a la libertad se le está haciendo al conductor. ¿Estás seguro que el conductor tiene el destinatario de la norma? O sea, el destinatario final de la norma. ¿Quién se le está imponiendo la sanción y a quién se está imponiendo la obligación? Al conductor. Para las empresas de A la empresa, sí, a la empresa prestadora de servicio. privada. Oye, no estoy escuchando nada, ¿no? Si lo pueden pasar por el chat por escrito, porque la verdad es que no se escucha absolutamente nada. Hay algo con mi computadora, no sé qué es, que está en segundo plano haciendo. A la empresa de transporte. La libertad se le está limitando a la empresa de transporte. Porque ahora la empresa de transporte, ¿verdad? Y esto se traduce al final del día en temas económicos, en temas de costo. Al colocar esta norma, entonces la empresa de transporte tiene que tener 2 choferes, no uno. Eso supone más costos, ¿ok? Más personal. Eh, entonces es una limitación o es una imposición que restringe un poquito la libertad. Si esta norma no existiera, y partimos del principio de libertad, las empresas de transporte podrían tener un conductor que maneje 12 horas continuas y no le importa a nadie. Y bueno, les digamos decir, maximizan los costos y maximizan las ganancias y minimizan los costos. Llega más rápido, es un solo conductor, pero ¿qué sucede? Llega la ley, de verdad, interviene. ¿Por qué? Porque se trata de una materia donde está el interés general involucrado. ¿El interés general quién? Bueno, de los usuarios de las vías de transporte, de los pasajeros, de los propios conductores y de los terceros, demás conductores, pues, en la vía. ¿Sí? Entonces, la ley interviene y tipifica, impone la sanción y deja en el reglamento o le encomienda al reglamento la normativa técnica. ¿Por qué técnica? Bueno, porque esto no debería ser algo caprichoso. Esta norma del 323, que dice que la conducción es máximo de 8 horas y a cada 3 horas hay que hacer media hora de descanso, debería estar basado en algún, bueno, sí, pero la verdad es que debería ser por eso, ¿eh? Eh, Debería estar basado en estudios técnicos, médico-científicos, en una experticia. Es decir, ¿por qué 8 horas? Bueno, mira, porque se ha demostrado en estudios científicos, en estudios médicos, que la capacidad de acción de un conductor después de 3 horas disminuye severamente el cansancio y la fatiga, y eso aumenta los riesgos. Entonces, por eso son normas técnicas. Este es un ejemplo que a mí me lo pongo porque me encanta, porque grafica muy bien esa función del reglamento y grafica muy bien la función de la ley en este caso. ¿Okay? Luego, el artículo 194 de la ley establece una presunción salvo prueba en contrario. ¿Cómo se llama este tipo de presunción?
¿Qué tipo de presunción es esta? Presunción salvo prueba en contrario. Señores, en 2 semestres. Ya, profe, lo tengo en la punta de la lengua. Pedrón, Pedro. Que lo tengo en la punta de la lengua, pero no me viene. Presunción juris tantum. Señores, presunción juris tantum y presunción juris et de jure. ¿Ok? Admite prueba en contrario y la segunda no. Entonces la ley establece una presunción juris tantum. Dice, se presume, salvo prueba en contrario, que el conductor es responsable de un accidente de tránsito cuando al ocurrir este se encuentra bajo los efectos de bebidas alcohólicas, de sustancias estupefacientes o conduzca a exceso de velocidad. Al conductor se le practicará el examen toxicológico correspondiente. ¿Okay? Los mecanismos para la práctica del examen se han desarrollado en el reglamento de la ley. Entonces, la presunción está en la ley. El propio Parlamento es el que decide, reserva legal, atribuirle, salvo por el contrario, la responsabilidad al conductor que tenga estas tres condiciones. ¿Okay? Dime, Pedro. Profe, ¿me escucha bien? Sí, o bueno, habla a ver. En esas leyes que requieren reglas técnicas, o sea, como es el caso de esta, No, ya te dejé escuchar, está súper entrecortado. Vuelve a ver otra vez, Pedro, en esas leyes. que requieren reglas técnicas, Ajá. es necesario que en un artículo de esa ley se diga que hay un reglamento, o sea, que hay un reglamento después de esa ley, o sea, que se faculta a las personas, o sea, a los expertos en el tema, a que desarrollen ese reglamento. Sí, al órgano, pues al presidente de la República en este caso. Buena pregunta, Pedro. No es necesaria porque el presidente tiene competencia para reglamentar las leyes, esa competencia es general. Pero la ley puede, como en este caso, decirlo expresamente. Si, mira, aquí necesito reglamento, ¿ok? Aquí estoy pidiendo la colaboración del otro poder que tiene los mecanismos técnicos, ¿ok? Pero no es necesaria una habilitación puntual esas normas, ¿ok? Porque el presidente de la República tiene la competencia para reglamentar las leyes sin alterar su espíritu, propósito y razón. ¿Ok? En este caso me gusta porque lo pide, la propia ley dice el reglamento, norma técnica. Vamos otra vez al reglamento, bajamos. No podrá circular, el conductor. Fíjense, 4.17. Todo conductor de vehículos está obligado a someterse a las pruebas que se establezcan para detectar el nivel de alcohol en el organismo. Quedan obligados los demás usuarios de la vía implicados en algún accidente de tránsito. Las pruebas a que se refiere el artículo anterior consistirán normalmente en la verificación del aire expirado mediante alcoholímetros debidamente autorizados por el MTC. Hoy en día el Ministerio puede postular, no sé, de infraestructura, transporte, no sé cómo se llama hoy en día, que determinarán de forma cuantitativa el grado de impregnación alcohólica. Entonces, la ley dice que los mecanismos e instrumentos para practicar el examen para que esta presunción pueda entrar en vigor, se desarrollan en la ley, y perdón, en el reglamento de la ley. Y el reglamento desarrolla, dice, las pruebas consistirán en la verificación del aire que se. No hay nada que les llame la atención del 419. Yo siempre les he dicho, lean bien las normas, vean sobre todo los adjetivos y los adverbios. ¿Okay? Cada sustantivo, cuando está acompañado de un adverbio, un adjetivo, hay que verlo bien. Pero, ¿tienes la mano levantada por otra pregunta o se te quedó levantada la anterior? Gracias. Hay una palabra que a mí me llama la atención en este 419. ¿Alguien la ve? Vamos a ver qué tan acuciosos son, qué tan analíticos, con lo que siempre les voy diciendo. Tienen que entrenarse. Tiene que ser para ustedes así, que lo leen y dicen, ¡epa! ¿Quién me dice cuál es la palabra extraña ahí?
La, lo que dice al final, profe, de que determinan de forma cuantitativa el grado de impregnación alcohólica. ¿Cuál es la palabra? Una palabra cuantitativa, ¿no? Normalmente. Exactamente, Pedro. Esa es la palabra. Normalmente. Ese adverbio. ¿Qué significa? ¿Qué pasa cuando le incluimos y dice normalmente? De cierta manera hace entender que hay un procedimiento que no es el normal. O sea, puede dar a entender eso, pues. Exactamente. Exactamente. Viste en el clavo, Pedro. Si tú quitas el normalmente de ese artículo, hay un solo mecanismo, que es mediante el alcoholímetro autorizado por el ministerio. Pero si tú colocas ese normalmente y no pones más nada, estás diciendo que podría haber otro mecanismo, digamos, en condiciones anormales, en condiciones excepcionales. Estás abriendo una compuerta. ¿Qué significa esto? Que entonces yo puedo decir, pedirle al conductor que cuente, que diga el alfabeto en orden, o que cuente solo los números impares, o que haga el 4, y eso sirve para determinar la presunción de la ley. Están viendo la inseguridad que genera un solo adverbio, ¿no? Entonces, como les digo, esto se lo menciono para que siempre, siempre sean muy acuciosos cuando tienen un artículo importante que esté invocando tu contraparte o que tú tienes que analizar, ¿okay? Que lo vas a invocar y que el juez lo interpreta, o que lo interpretó un juez en una sentencia, o lo interpretó la administración pública de un modo, en un acto administrativo que tú estás atacando, hay que ver muy bien la redacción, ¿okay? Y a entender que esta pequeña palabra que puede cambiar una coma incluso, puede cambiar todo el sentido de un artículo. Puede cambiar una coma colocada antes o después de una misma palabra, puede hacer, generar que en las dos redacciones sean totalmente contradictorias. Entonces, nuestras herramientas como abogados son las palabras. No son nuestras armas. Tenemos que saber y hablar y expresarnos y analizar el lenguaje de una manera muy precisa. Es importantísimo que nosotros y ustedes como estudiantes de Derecho no solo la adquieran, sino que sean conscientes y desarrollen esa capacidad de esa lectura analítica. ¿Cuáles son las características del reglamento? Bueno, la normatividad. ¿Qué significa esto? Que el reglamento contiene normas generales y abstractas, ¿okay? Que es producto del ejercicio de una función normativa. ¿Okay? La otra característica que la doctrina menciona es la ordinamentalidad. ¿Qué significa eso? ¿Alguien sabe lo que es la ordinamentalidad? Pedro. Me suena a que un orden de procedimiento, ¿sabes? ¿Cómo se debe proceder? No. No, lo que la ordinamentalidad supone es que el reglamento se incorpora en el ordenamiento jurídico positivo. Si hablamos del ordenamiento jurídico positivo como conjunto de normas, ¿verdad? Que hay en un momento determinado, el reglamento añade, agrega normas. Los actos administrativos de efectos particulares no. Los actos administrativos de efectos particulares aplican esas normas, pero no crean normas. No se incorporan al ordenamiento jurídico a partir de su creación, ¿no? Eso es un poco desde un punto de vista de la teoría general del derecho, cuando analizamos que esto tiene contenido normativo. ¿Okay? Sí, y entendemos lo que es la función normativa y la distinguimos de la función de aplicación. Son siempre de rango sublegal, no hay reglamento de rango legal. Profe, Dime, Ariel. no me quedó claro ordinamentalidad. Estoy Okay, ¿qué es confundido el ordenamiento? todavía. ¿Por qué está integrado el ordenamiento jurídico positivo? Por las normas, ¿verdad? Las normas vigentes en un momento dado
en un ordenamiento determinado. Ese es el derecho positivo, ¿cierto? Y el impuesto. La Constitución, las leyes y los reglamentos vigentes. Eso lo diferencia del acto administrativo de efectos particulares. El acto administrativo de efectos particulares no se integra en ese bloque de normas, porque no tiene normas. El acto administrativo de efectos particulares aplica las normas y genera un acto distinto, un acto de aplicación, un acto administrativo de efectos particulares. En cambio, el reglamento, pese a ser acto administrativo, precisamente por ser un acto administrativo de efectos generales, se incorpora en ese grupo de normas que van a regir la vida de la sociedad hacia el futuro. Una multa no. Una multa se agota en sí misma, te la impusieron, la pagaste y ya. El acto ya cumplió con su finalidad, se agotó en sí mismo. Un reglamento no, un reglamento contiene normas que tienen vocación de permanencia. En ese sentido, se integra al bloque del ordenamiento jurídico positivo. ¿Queda claro, Daniel? Listo, sí. Ahora sí, profe, gracias. Ok. Generalidad, bueno, por supuesto, los individuos a los que está destinado el reglamento deben ser generales. ¿Okay? El acto de efectos generales, y aquí voy a precisar y voy a volver a jugar con las dos clasificaciones que ya estudiamos por encimita, pero para que lo tengan claro, el acto administrativo de efectos generales siempre, a su vez, es general. Si bien dijimos que el acto administrativo de efectos particulares puede ser general o puede ser individual, eso no se da en el acto administrativo de efectos generales. La norma, por ser norma, siempre está destinada a unos sujetos indeterminados. Solo que la relación no se da a la inversa. No todo acto destinado a sujetos indeterminados es norma. Ya va, ¿Me profe. siguen? Una pregunta. A tomar café, a tomar café. Profe, Norma. Vieron un lapicito, eso sería ideal, ¿verdad? Sujetos o destinatarios indeterminados, ¿verdad? La norma siempre es general, no solo es abstracta, sino que es general. Esta relación se da hacia allá. Toda norma está dirigida a sujetos indeterminados, si no, no es norma. ¿Ok? Pero no todo acto dirigido a sujetos indeterminados es una norma. ¿Entienden la relación? Dime, Pedro. me confundí demasiado con generalidad ahorita. La generalidad es que los individuos a los que se le aplica, a los que está destinado, a los que está dirigido el acto, están indeterminados en el acto. Ajá, pero por ejemplo, en este reglamento de la ley Ajá. de tránsito y transporte y no sé qué cosa, se supone que hay sujetos determinados, pues, que son ¿Dónde los están? conductores y transeúntes. Ajá. Y un conductor es un sujeto determinado, pero No es un sujeto específico, pero sí determinado. no está determinado en el destinatario. Pedro González es un sujeto o un destinatario determinado. Por supuesto, tiene que haber categorías conceptuales, Ajá, y por ejemplo, porque es que si no, no existen las normas. Si no, o sea, tiene que haber un tipo general y abstracto, pero hay una categoría. No todo el mundo es homicida para ser homicida, ¿me entiendes? O sea, todas las normas tienen una categoría general, pero lo que yo me refiero con que no está determinado es que no dice Pedro González, claro, no dice la empresa de transporte, no sé, rodovías, no. Personas jurídicas prestatarias de transporte, del servicio de transporte, conductor, cualquier conductor, pero bueno, obviamente tiene que haber una categorización.
Porque cualquier persona, ¿verdad?, que cumpla con los requisitos y lo contraten puede ser conductor. Tú mañana puedes ser destinatario de esa norma. Y hoy no, porque hoy no eres conductor. Potencial destinatario. Mi pregunta es, no está determinado en el texto del acto. ¿Me sigue? Claro, profe, pero es que no puede haber un reglamento que aplique para una sola persona. Depende, Pedro. Depende. Sí, en O sea, Venezuela. pero yo te puedo decir, por ejemplo, que hay reglamentos con destinatarios determinados, como por ejemplo sería, no sé, un reglamento de funcionamiento interno de algún cuerpo policial, qué sé yo, que aplica para los funcionarios. ¿Sí? No, Pedro, no es determinado. La Es un, determinación radica, o sea, si tú me dices que aplica para el funcionario Pedro González, ahí entramos en conflicto, ¿entiendes? Porque no puede ser reglamento, porque viola el principio de igualdad, porque deja de ser norma. La esencia del reglamento es que, por ser normativo, hay una tipificación. Imagínate que en Venezuela, en este momento, cierren todas las empresas de transporte y quede una sola. Es decir, esa norma solo se le puede aplicar a esa empresa. La norma sigue siendo general, porque mañana puede haber otra empresa. Esa empresa hoy, por ejemplo, a los bancos. Bueno, los bancos están contados. ¿Sabes cuántos bancos hay? Sudeban sabe cuántos bancos hay. Y cuando dicta una normativa prudencial, igual general. Ahí no se dice al banco tal, banco tal, banco tal, porque si mañana autorizamos otro banco, ¿entra o no entra? ¿Me explico? sí, profe. Por supuesto, o sea, que en la descripción genérica tiene que haber una descripción genérica, obviamente, si no, entonces la norma no puede funcionar. El Claro, problema pero es que cualquiera puede encuadrar en esa norma. Ahí está la generalidad. es que ¿Qué no es general? La multa que dice empresa de transporte tal, RIF tal, dirección tal, se le multa. Eso es un acto que es individual, porque el destinatario está identificado en el acto. Si el destinatario no está identificado en el acto, es general. Claro, claro. Lo que me parece confuso aquí, o sea, ya entendí tu idea, lo que me parece confuso es que se hable de destinatario indeterminado cuando los reglamentos son aplicados generalmente a una generalidad dentro de un género. Es que siempre tiene que haber un género, Pedro. Eso se llama el ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación va descendiendo, pero eso no quiere decir que el acto sea individual. Eso no quiere decir que el sujeto esté determinado. O Ya te sea, copio, profe. ve la ley, lee la ley, lee el reglamento. ¿Sabes a quién se le aplica? En este momento, no lo saben, necesitas el acto de aplicación que te dice a tal empresa. Esa es la individualidad. A tal empresa por tal conducta, en tales condiciones, en tal momento, en tal lugar. Eso es los efectos particulares y eso es la individualidad. Profe, Francisco. sí, tengo otra pregunta. En el caso, o sea, ya Ya, entendí ya, la parte de espérate, generalidad. Francisco, que déjame terminar con Pedro y quiero que le quede clara la idea. ¿Entiendes la idea, Pedro? No confundas el que el destinatario del acto esté individualizado a la naturaleza, que por supuesto toda norma tiene que tener una descripción, categorización genérica, pero cualquiera puede ser conductor, cualquiera mañana o ayer u hoy puede ser empresa de transporte si es autorizada para ello. Los nombres de las empresas de transporte no están en el acto. Si la ley dijera, las empresas tales, tales, tales y tales, si incurren en esto, serán sancionadas con esto, ahí tendrías un conflicto muy fuerte, porque eso no lo puede hacer una norma, porque viola el derecho a la igualdad, porque pierde su naturaleza de norma. Imaginen ustedes que tenemos una clase presencial, y yo digo, a partir de la clase que viene, nadie puede entrar con cachucha.
está prohibido para mi clase entrar con gorra a partir de la clase que viene. Pregunto, ¿qué tipo de acto es? ¿Efectos generales o efectos particulares? Pedro, Efectos generales. por supuesto. Estoy creando una norma, ¿verdad? Sí, sí. Efectos generales. A partir de hoy y por hacia futuro, tengo vocación de permanencia, nuestras reglas de juego, hay una regla nueva. No pueden entrar con gorra a clase, ¿verdad? ¿Quién es el destinatario de esa norma? Los estudiantes, que también es una generalidad dentro de un género. Exactamente. Pero ahí está individualizado. No. O sea, yo entendí tu idea, profe. Lo que me pareció confuso fue el uso de las palabras, o sea, indeterminado, destinatario indeterminado, cuando explicamos generalidad, pues. Claro, es que el destinatario está indeterminado. Yo lo tengo que determinar. ¿Qué es determinar? Ponerle nombre y apellido. Ahora, fíjate una cosa. ¿Qué pasa si yo creo una norma con nombre y apellido? Digo, a partir de mañana o de la clase que viene y por todo el semestre, Pedro González no puede entrar con gorra a la clase. Eso Oye, pega más como con un acto administrativo. O sea, estoy entendiendo la idea bien con respecto a que, o sea, con respecto a lo que el reglamento debe ser general. Lo que me parece confuso es cómo explicamos generalidad. O sea, porque generalmente los reglamentos tienen un género, inclusive una especie. Pero siguen siendo generales, Pedro. La generalidad se define como la indeterminación de los sujetos destinatarios del acto, independientemente que, como es usual y como es normal para que funcione, el ámbito de aplicación sea distinto. O sea, el reglamento de tránsito se le aplica a las personas que están involucradas en el tránsito. El reglamento de la ley de aeronáutica civil se le implica a aquellos que, o sea, se le aplica, perdón, a aquellos que tú hoy no eres pasajero, pero mañana puedes ser pasajero. Entonces, tiene la potencialidad de que se te aplique esa norma como pasajero, pero tu nombre no está en la norma. Entonces, eso es, la generalidad es la indeterminación. ¿Okay? Y la determinación viene dada por, vamos a decirlo así, colocar el nombre y el apellido del destinatario, o los nombres y los apellidos de los destinatarios. Entonces, fíjate, volviendo al ejemplo de la clase. Imagínate tú que yo cree una norma, no es una sanción, es una norma. Digo, a partir de hoy, creo una norma. Pedro González no puede entrar más a clase con gorra. Y tú vas a decir, bueno, pues ya va, espérate, ¿por qué me estás aplicando una norma, ¿ok? Solo a mí, con nombre y apellido? ¿Dónde está el derecho a igualdad? Porque entonces Federico y Francisco sí pueden entrar con gorra y yo no. Y no es que yo esté aplicando una sanción. No existe una norma previa que diga a todo estudiante que llegue se le prohibirá entrar con gorra. No. Simplemente creé una regla de juego. Entonces, la norma, por ser norma, tiene que ser general a su vez. El reglamento, por contener normas y por ser, por tanto, un acto de efectos generales, a la vez, por esencia, por antonomasia, tiene que ser general. Pero mi punto, y aquí vuelvo a este dibujo tan espectacular, cuántas normas, cuántas letras de caligrafía Palmer, vuelvo a esto. Toda norma, por ser norma, ¿verdad? Es general en cuanto a sus sujetos y destinatarios, pues a los sujetos, los destinatarios. Pero no por ser indeterminados los sujetos, quiere decir que se trate de una norma. ¿Por qué? Porque también tenemos actos de aplicación, actos de efectos particulares, que tienen sujetos indeterminados. ¿Entendieron? Sí, La profe. orden de evacuación. Salgan todos del salón que hay un incendio. Cuando ustedes salen, ya la orden se agotó en sí misma. Pero yo no dije, salga Pedro, salga Alexandra y salga Alexandra y salga Daniel. No sé qué. No. ¿Ok? Entonces, eso también está vinculado a la permanencia. Es lo que se llama la... Pedro, sigue la mano levantada. ¿Tienes otra duda? Fabricio ya vi que aclaró la suya. Creo que había... bueno, perdón. Francisco ya aclaró la suya. Perfecto. Sigo adelante entonces, ¿ok? Entonces ya tenemos claro lo que es la generalidad, el acto administrativo general versus acto administrativo individual. ¿Está o no está identificado plenamente el destinatario del acto? La permanencia, bueno, es una nota, es una característica de las normas.
Las normas están dictadas, por eso que les dije que el reglamento del acto administrativo de efectos generales ve hacia el futuro. Las normas están dictadas o son creadas y tienen una cierta vocación de permanencia, es decir, están pensadas para que rijan hacia el futuro por un tiempo indeterminado, hasta que se modifiquen o se deroguen. La permanencia, a su vez, le da modificabilidad, porque a lo largo del tiempo el reglamento puede ser, en efecto, modificado. En cambio, un acto administrativo de efectos particulares no. Si yo te impuse una multa de 10 unidades tributarias y ya te la impuse, yo no puedo después, entonces, decir, no, ahora es de 15, ahora es de 20. Impongo la multa, se paga la multa, el acto se agotó en sí mismo, ya no hay nada, no hay modificabilidad posible. En cambio, desde la esencia de una norma, la posibilidad de su modificación a lo largo del tiempo. Al entrar con el tema 3, el punto 3 de naturaleza jurídica del reglamento, ¿okay? ¿Alguien recuerda lo que es la naturaleza jurídica de algo, por favor? ¿Qué es la naturaleza jurídica? Es como su carácter inmediatamente anterior, como su especie, por decirlo así. Anterior es como te estás refiriendo a algo en el tiempo, temporal. Bueno, Yo sé que sí, mayor, vamos a tratar, que la vamos subsume, a una tratar categoría que lo subsume dentro del mismo. Ok, ¿qué tienes la idea, Daniel? Vamos a tratar de expresarlo un poquito más precisamente, pues. Ok, bueno, sí, ubicar la naturaleza jurídica de algo es tomar un objeto de estudio, ¿verdad? En este caso, una institución jurídica, y descifrar dentro de cuál categoría superior puede ese objeto de estudio ser encuadrado, categorizado, en una relación género-especie. Hicimos el ejercicio otra vez muy básico con el tema de los muebles, de la silla, ¿ok? Voy a cerrar la sesión y voy a abrir la nueva. No voy a reiniciar la computadora, así que va a ser más rápido. Cierro y les mando el link por WhatsApp.